Muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Quisiera hablar concretamente de las acciones que han emprendido tanto gobierno de la ciudad como gobierno federal tras los sismos del 7 de septiembre y también el del 19 de septiembre. Primero, yo creo que todo este tiempo nos permite a todos poder hacer un corte de caja, tanto de la actuación de la sociedad civil, que se ha mostrado completamente solidaria, generosa, que no ha dejado de sorprendernos la capacidad de organización que han tenido en las calles, en los albergues, en los diferentes centros de acopio que seguimos viendo tanto en la ciudad como en muchos otros rincones del país. Y sí creo también que esto contrasta con la respuesta de las autoridades, en muchos casos insuficiente, tardía e incluso a veces carente de sensibilidad. Y en estos momentos estoy hablando del tema porque pasando los días, desafortunadamente empiezan a entrar otros temas en la agenda y deja de ser prioridad el tema de ambos sismos, tanto el del 7 como el del 19 de septiembre. Primero, pues, ¿cómo entender que en la ciudad existiesen edificios o escuelas a las cuales se les había dictaminado meses e incluso años atrás como de alto riesgo o con daños estructurales y que no pasara nada? Tuvo que darse un temblor para que las autoridades en estos momentos estén viendo pues cómo reaccionan ante lo que dejaron de hacer en años pasados. ¿Cómo entender también que construcciones con menos de 5 años de antigüedad resultaran con daños o incluso colapsadas? ¿Cómo justificar la voracidad inmobiliaria y la corrupción también de diversas autoridades que permitieron mucho de lo que hoy se podría haber evitado? Por un lado, y con lo que corresponde a la Ciudad de México, los senadores del PAN pues exigimos que a la par de que la Procuraduría General de Justicia de nuestra ciudad está realizando ya algunas investigaciones en contra de propietarios de inmuebles, de constructores, como en el caso del Colegio Enrique Rebsamen, creo importante que también sea la Contraloría de la Ciudad de México la que investigue a diversos funcionarios que dejaron de hacer su trabajo o lo hicieron mal, tanto a nivel delegacional como a nivel de la Secretaría Sedubi, concretamente, que por acción u omisión validaron la construcción irregular de edificios. Sí quiero decirles que, bueno, pues no puede haber impunidad porque sería sentar un pésimo precedente para el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas y por eso le vamos a dar puntual seguimiento para que sí se investigue a las diferentes autoridades, insisto, que por acción u omisión validaron la construcción irregular de edificios en nuestra ciudad. Queremos compartirles también que hay una cantidad muy elevada de pendientes o temas en los que ha faltado transparencia de las autoridades, ya sea en materia de apoyo o de reconstrucción como tal. Estamos exigiendo que el gobierno de la ciudad haga públicos 3 elementos que considero fundamentales para dar certeza y tranquilidad a los capitalinos para el futuro inmediato. Primero, que se publique la estrategia puntual de demolición de los edificios que quedaron inhabitables o que son de alto riesgo. Los vecinos exigen conocer plazos y los procesos que se seguirán. Sabemos que son más de 9,000 edificios verificados en la ciudad con algún tipo de daño, pero son cerca de 1,500 edificios
aquellos que representan un peligro para los habitantes de viviendas colindantes por estar a punto de colapsar. Para todo esto se requiere de una estrategia puntual y sí creemos que hoy desafortunadamente pues se cuenta con información parchada, te dicen una cosa una autoridad, otra cosa dicen los ciudadanos o que entendieron algo distinto a lo que está siendo planteado por las autoridades. Por lo tanto, qué mejor que el gobierno de la ciudad pues publique esta estrategia puntual de los edificios, de la demolición de los edificios que quedaron inhabitables o que son de alto riesgo. Segundo, conocer cuál será la estrategia urgente a seguir para corregir la situación de muchísimas construcciones irregulares en la ciudad. Estamos hablando de inmuebles que no respetaron el uso de suelo, que como el caso de Nuevo León 238 en la Condesa, se llegó al extremo de que se le construyó en la azotea un helipuerto. Necesitamos conocer esta estrategia para corregir las construcciones irregulares en la capital de la República y también saber quién permitió que esto se ejecutara. Tercero, hacer público el atlas de riesgo de la ciudad, que hoy permanece intencionalmente no disponible. Esta ha sido una exigencia desde hace muchos años, lo hemos hecho desde la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, y qué pena que tras los sismos pues tengamos que apretar al gobierno de la ciudad y pedirles, exigirles que se publique el atlas de riesgo de nuestra ciudad, porque creo que la gente merece conocer en dónde está parado, si es conveniente que siga viviendo ahí o no, para tomar las precauciones adecuadas. Queremos que las autoridades no le tengan miedo a los que desarrollan en la ciudad, miedo a que el conocerse los puntos críticos la gente deje de adquirir o de rentar inmuebles. Yo creo que aquí estamos hablando de vidas humanas y lo que estamos buscando es que no se pierda una sola vida más en la ciudad por cosas mal hechas, mal construidas, y necesitamos que los capitalinos estén en alerta y sepan exactamente, insisto, en dónde están parados. Respaldamos también a los cientos de familias que resultaron damnificadas, que no han recibido la atención debida. Es el caso de las personas en el sur de la ciudad que ayer tuvieron que bloquear vialidades para ser atendidos en el módulo en el metro Zapata, de los padres de familia que también se están viendo afectados por el retraso en la apertura de escuelas, por la lentitud y la burocracia en la revisión estructural de las escuelas de la capital, y concretamente aquí estaría hablando de pues lo que hemos visto que ha ocurrido en la delegación Iztapalapa, o como aquellas que literal han tenido que peregrinar para poder solicitar el apoyo para renta. Hay personas que perdieron sus casas, que perdieron o casa o departamento, que están teniendo que esperar más de 12 horas para recibir un formato, para solicitar la ayuda de 3,000 pesos. Lo mismo ocurre con familias en la colonia Portales, cuyas casas habitaban desde hace 40 años, pero que hoy tienen que vivir bajo lonas. Una incertidumbre terrible porque no ha habido autoridad que les brinde la orientación adecuada. Me parece importantísimo que el gobierno de la ciudad pues no revictimice a estas personas y familias, a los damnificados. Queremos que se actúe con celeridad, sensibilidad ante la desgracia, y que de ser posible se pueda también incrementar el monto, ya que 3,000 pesos son completamente insuficientes para personas que perdieron todo su patrimonio. De verdad hay que estar conscientes de ello. ¿Qué se hace
con 3,000 pesos, si perdiste tu casa, si perdiste tu departamento o si estás en proceso de revisión de tu departamento y probablemente no puedas volver a ingresar en 4 meses, 5 meses, 6 meses, estás en la incertidumbre total y bueno, pues con 3,000 pesos te alcanza para muy poco. Además de la ciudad, porque el tema de la ciudad pues se convirtió en foco nacional por ser capital de la República, no podemos guardar silencio ante lo que vemos, está ocurriendo también en otros estados de nuestro país. Estados afectados, como es el caso de Morelos, como es el caso de Puebla, como es el caso del Estado de México, Oaxaca, Chiapas. Decirles que hace unos días, tuve la oportunidad de estar en Oaxaca, también la oportunidad de estar en Chiapas, aunque también se hizo un esfuerzo importante para que llegara ayuda a otros estados ya mencionados. En estos dos tuve la oportunidad de estar físicamente y quiero compartirles que en el caso concreto de Chiapas, que estuve esta semana, pues hay comunidades enteras como en Cintalapa, donde no hay ayuda, no hay presencia de autoridades, lo único que hicieron fue acercarse a las casas, censar las casas de alguna manera, ¿no? Y este censo consiste en marcarlas con iniciales que la gente ni siquiera sabe lo que significa. Colocaron letras, ¿no? Con algunos códigos, por ejemplo, RA, que significa riesgo alto, RM, que significa riesgo medio, D, que significa demolición, o simplemente pusieron V, que significa verificada. Las familias no saben exactamente el significado de lo que fue colocado en sus paredes y están desesperados porque no saben si ingresar a la casa o no ingresar a la casa. Cientos de familias están durmiendo en los patios y no hay autoridad que les diga qué sigue. Y qué sigue significa entrar a la etapa de reconstrucción, pero antes de esa etapa de reconstrucción, por lo menos saber si riesgo medio significa que solo tienen que hacerle algunos arreglos a la casa para que después puedan habitarla, pero siendo así, están en estos momentos en la incertidumbre total y desafortunadamente son comunidades lejanas, no estamos hablando de la Ciudad de México, de Morelos o de Puebla, estamos hablando de que las distancias son mucho más largas y las familias están completamente desamparadas. Son miles de familias en casas de adobe y techos de tejas que están a punto de caer y bueno, yo sí creo que lo único que ellos están esperando pues es que la autoridad o les ayude o les brinde alternativas, pero sí hay una desesperación tremenda y por eso hacemos también un llamado al gobierno federal y a las autoridades locales para que hagan su trabajo y le den seguimiento puntual. La exigencia también es que si los recursos del Fonden están, porque ahí están los recursos, se hablaba hace unos días de más de 10,000 millones de pesos y hoy se habla que para la reconstrucción se requieren alrededor de 40,000 millones de pesos. De hecho, hemos presentado ya 6 puntos de acuerdo en este Senado con diferentes contenidos, pero sí tiene que ver con el manejo de los recursos del Fonden, que me parece importantísimo que se puedan ejecutar lo más pronto posible. Y como lo presentamos a través concretamente de 2 puntos de acuerdo en las últimas semanas, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación deben fiscalizar y auditar en tiempo real el ejercicio de los recursos para que sí le lleguen a la gente. Que los recursos del Fonden, más todos los recursos que se están sumando, es crucial que sí
le lleguen a la gente. Muchas de estas casas, muchas de estas comunidades, desafortunadamente, son comunidades muy pobres, que no dejan de ser pobres y que hoy desafortunadamente son pobres y sin techo. Y no hay autoridad que les tienda la mano. Ellos no tienen la facilidad de denuncia como lo hacemos en la ciudad, que podemos denunciar lo que está ocurriendo a través de las redes sociales y las autoridades actúan. Por lo tanto, es bien importante que en el Senado estemos atentos, estemos vigilando de alguna manera con lupa en dónde se están, a dónde están llegando exactamente los recursos del Fonden. Como les decía, tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación deben fiscalizar y auditar en tiempo real el ejercicio de los recursos para que lleguen a quien lo requiere y no se conviertan en cochinitos electorales. Claro que hay temor de que los recursos para poder reconstruir nuestro país se conviertan en cochinitos electorales o en fortunas en manos de privados. Por lo tanto, hay que estar muy atentos, vamos a darle seguimiento puntual, no nada más a lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, sino en los diferentes estados de la República, insisto, para que los recursos sí le lleguen a la gente. No se vale que en estos momentos la mayoría de las comunidades estén desamparadas, estén sin ayuda, o por lo menos no se les estén dando las alternativas y la información adecuada para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y presionar también a gobierno municipal, a gobierno estatal. Pero bueno, no podía dejar de denunciarlo, de comentarlo en esta conferencia de prensa para que también los medios de comunicación nos ayuden a ir a todas estas comunidades que al día de hoy no han recibido apoyo. Insisto, muchas de estas familias son familias que viven en pobreza y desafortunadamente hoy, además de esa pobreza, se quedaron sin su techo de adobe, se quedaron sin sus casas como tal, y están haciendo un esfuerzo tremendo por conseguir lonas para poder dormir en el patio de la casa, colchonetas porque se echaron a perder sus colchones, si es que tenían colchones, y esa es la realidad por la que están atravesando hoy miles y miles de mexicanos. Estoy abierta a las preguntas que ustedes crean conveniente realizarme. Adelante. Muy bien, les agradezco mucho su presencia.